Señor, danos la gracia de poder disfrutar de ese lugar de honor, de dignidad que tú nos has dado como hijos e hijas tuyas, Señor. Permítenos comprender que el precio que pagaste para hacernos tuyos, oh Dios de la gloria, fue tan alto, Señor, que fue tu misma vida, tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Por tu gracia, ayúdanos a apreciar esta gloriosa obra y que en nuestros corazones el milagro del poder de la resurrección y la vida se manifieste en Padre de gloria. Que nos concedas estar cada vez más conectados a ti. Que nuestros espíritus, oh Dios de la gloria, reciban la plenitud tuya en lo profundo de nuestro ser. Por tu gran misericordia, Dios y Rey omnipotente, cúbrenos, abríganos, susténtanos y fortalécenos, Padre, y concédenos que podamos estar más cerca de ti, para gloria y alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al profeta Isaías en el capítulo 11, donde estamos meditando. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y es la declaración que hace el profeta de los 7 espíritus de Dios, de las 7 manifestaciones del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Y hemos estado hablando, mirando particularmente cada uno de ellos. Y vemos que empieza declarando: el Espíritu del Señor es lo primero que menciona. Y cuando hablábamos de esto, hablábamos de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Y decíamos que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una vida, tiene un propósito, y es ser bendecido para poder bendecir a otros, para alcanzar a otros, mediante la manifestación de la bendita y gloriosa presencia del Señor. Pero empieza con el Espíritu del Señor, y la 7ª manifestación dice: y de temor del Señor. Y miramos el miércoles que si no hay temor de Dios, en realidad ninguna de las otras manifestaciones del Espíritu pueden ser posibles. Cuando habla la Escritura de temor de Dios, está hablando de respeto, de honra, de reverencia, de obediencia al Señor. Si no hay temor de Dios, y por eso el Señor lo pone de 7º para encerrar el resto. Si no hay temor de Dios, entonces ninguna de las otras manifestaciones del Señor se pueden manifestar. Y miramos en la iglesia de Hechos, cuando en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira trataron de engañar a el Espíritu Santo en realidad. Y cómo vino un juicio tremendo, ellos cayeron muertos allí. Y dice la Escritura, vamos a leerlo en Hechos 5,
que después de que ambos murieron, producto de su intención de engañar al Señor, dice en el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. Entonces, miren el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando se restaura el temor a Dios en una vida, en un hogar, en una congregación, entonces lo que se permite es la manifestación del poder de su presencia, del poder de Dios. Porque vino temor, vino respeto, vino honra. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y luego de eso dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El temor de Dios lo que hace es permitir que las manifestaciones del poder y de la gloria de Dios se hagan evidentes. Pero también trae unidad. Hay unidad en el mover del Espíritu de Dios. Hay unidad en el pueblo de Dios, en la comunidad. Dios permite esta manifestación de su gloria y de su gracia. Pero cuando hay temor de Dios, es demasiado importante que nosotros podamos aprender a caminar en el temor del Señor. E insistimos en esto, temor no es miedo, temor no es pánico, temor es reverencia, temor es respeto, temor es honra. Temor es ese deseo de reverenciar permanentemente al Señor. Y para que haya temor a Dios, necesitamos ser permanentemente conscientes de la presencia de Dios. Dios está permanentemente presente. Las personas que no tienen temor a Dios ignoran la presencia de Dios. Ignoran que Dios está permanentemente presente en todo lugar, en cualquier espacio donde nosotros estemos. Que el Señor es absolutamente consciente de lo que nosotros somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Entonces, cuando aprendemos a caminar delante del Señor, el temor de Dios viene a nuestras vidas y como consecuencia de esto, su poder se puede manifestar. Y en medio de eso, entonces, el Señor manifiesta su favor para las personas. Y la gente empieza a multiplicarse. ¿Por qué? Porque donde hay temor al Señor, donde hay respeto, donde hay reverencia, la gente es atraída al Señor, es conquistada para venir delante de Él. Y miramos entonces la necesidad que tiene cada uno de nosotros de caminar en el temor de Dios, en el hogar, en las empresas, en las universidades, en los colegios, en las calles. Porque es que el Señor sabe todo lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Él lo conoce todo. Y cuando yo camino en el temor de Dios, camino en total transparencia. No estoy viviendo vida oculta, una vida doble, una vida clandestina, pensando que pues el Señor va a ignorar esto. No, a los seres humanos los engañamos muy fácilmente. Un hombre puede engañar muy fácilmente a una mujer puede engañar muy fácilmente a un hombre, aún emocional, sentimentalmente. Pero ¿cómo engañamos a Dios? Entonces, cuando hay temor al Señor, todo cuanto hacemos lo honra permanentemente. Miren que hoy en las empresas han tenido que ir adoptando cierto tipo de reglas
Porque se habían dado cuenta que mucha gente estaba pasando muchas horas del día de trabajo en redes sociales. Y hay lugares donde ya están prohibiendo el uso del celular durante la jornada laboral. Porque las personas estaban siendo totalmente improductivas y se estaban dando cuenta que pasaban horas del periodo de trabajo en redes sociales. Y hay algunas empresas que sencillamente obligaron a que no van a usar más sus dispositivos y están haciendo ese tipo de control al interior de sus organizaciones. Porque la gente estaba completamente disipada, dispersa, mirando tonterías y en horas de trabajo haciendo comentarios en redes sociales y escribiendo y haciendo nada que ver con el trabajo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no tiene temor a Dios. Porque no hay respeto. Le están pagando es para que trabaje, no para que vea redes sociales. Las redes sociales que las vea en su tiempo libre si quiere. Pero han tenido que adoptar ese tipo de cosas y de políticas porque la gente se está volviendo demasiado improductiva en eso. ¿Qué es? Que no hay temor a Dios. Y ahí tú tendrías que estar examinando si en tu jornada laboral tú en realidad estás siendo fiel a lo que tienes que hacer. Si en verdad estás cumpliendo con tu deber allí o estás escapando demasiado tiempo sabiendo que te lo están pagando para hacer las cosas de tu trabajo. Tienes que mirar, porque puede ser que tus jefes y tu gente no se dé cuenta, pero el Señor sí. El Señor sí. Y por eso es necesario que el temor de Dios sea restaurado en una vida. Cuando caminamos en temor a Dios, entonces un hombre sabe cómo respetar a su esposa, cómo amarla, cómo cuidarla. Una esposa sabe cómo tratar a su esposo. Unos padres saben cómo guiar a sus hijos y los hijos saben cómo tener honra por sus padres. Mucha de la maldición que hay hoy día en nuestra generación se debe a que nuestros jóvenes no caminan en el temor de Dios y por ende no tienen respeto por sus padres. Tienen juicios hacia ellos en una falsa y perversa hipocresía porque juzgan a sus padres por los desaciertos de ellos y no se han estado dando cuenta de sus propios desaciertos. Es muy fácil levantar un dedo que señala a otros por sus errores y en este caso a los padres. Pero ellos no se dan cuenta de sus vidas también. Ya son pecadores y si ya tienen más de 6 años son conscientes y responsables moralmente delante del Señor. Puede ser que los padres sean unos boletas. ¿Quién dice que no? Pero eso no justifica que sus hijos deshonren a sus padres. Si hay temor a Dios, entonces los padres van a hacer lo correcto con sus hijos y los hijos van a honrar ese lugar que los padres tienen. Porque quien determinó finalmente quién sería nuestro padre, nuestra madre, fue el Dios Todopoderoso. Fue designio de su soberanía, de su perfecta voluntad. Entonces en ese papel nosotros no entramos a discutir. Aparte de esto, entonces el Señor los aumentaba y había un desatar del poder de Dios tan grande que de lugares vecinos traían a los enfermos, los ponían en camillas para que cuando Pedro pasaba la oración, era tal la manifestación del poder de Dios que buscaban que la sola sombra se manifestara en favor de ellos. Porque la sombra en realidad lo que hace es reflejar a quien tú estás proyectando. En este caso la sombra de Pedro lo que reflejaba era la gloria del Señor. Él simplemente era uno que portaba la gloria de Dios y se extendía a esas personas. Y era una cosa extraordinaria y por eso había momentos donde dice que de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice ahí, y todos eran sanados. O sea, era un despliegue del poder de Dios extraordinario. Pero ¿cómo empezó todo esto? En el temor de Dios.
Si nosotros no caminamos en el temor de Dios, ninguna de las manifestaciones anteriores del Espíritu ha de ser evidente en nosotros. No hay la plenitud del Espíritu del Señor, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay conocimiento, no hay consejo, no hay entendimiento, no hay nada de esto. Porque el temor de Dios es lo que en realidad permite que las otras manifestaciones del Espíritu tengan lugar. Y por eso es tan importante que examinemos el corazón. Si yo estoy caminando en el temor de Dios, si yo estoy andando en el temor del Señor, entonces le permito a Él manifestar el resto de sus expresiones a través de mi vida, en mi vida y a través de mi vida para bendición de otros. Ahora, vamos a mirar cómo la otra expresión del Espíritu del Señor, de esto simplemente un pequeño recorderis porque eso ya lo vimos el miércoles, pero vamos a ver cómo el Espíritu del Señor manifiesta entonces la inteligencia. Es el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de sabiduría y de inteligencia. La palabra inteligencia es una palabra hebrea que es biná, como suena, biná, con tilde en la A y B. Significa entendimiento, cordura, comprensión, prudencia. Significa distinguir, prestar atención, discernimiento. Entonces, cuando una persona recibe esa manifestación del Espíritu, aprende a discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que honra a Dios y lo que no honra. Mientras la sabiduría nos permite relacionarnos adecuadamente con Dios, la inteligencia, como una manifestación del Espíritu Santo, nos permite relacionarnos correctamente con la gente. Sabiduría en relación a Dios, inteligencia en relación a las personas, en relación a lo que tenemos que hacer, a nuestros compromisos, a nuestras responsabilidades, a nuestras obligaciones aquí en la tierra. Entonces, si hay sabiduría, estamos recibiendo de parte del Señor su revelación, su entendimiento. Pero si tenemos inteligencia, esta sabiduría que recibimos de Dios, la sabemos aplicar en nuestras relaciones prácticas, en las relaciones que tenemos delante del Señor. Una persona que tiene sabiduría y que tiene inteligencia de parte del Señor, no es una persona llena de conflictos. Es una persona que se vuelve prudente, que sabe cuándo debe hablar y cuándo debe callar. Y no solamente sabe cuándo hablar, sino cómo hablar. Porque se recibe el discernimiento y la prudencia necesaria para hacer las cosas. En nuestra cultura hay ese famoso dicho, es que yo no tengo pelos en la lengua. Pues más vale que los tenga. Porque cuando nosotros somos atravesados y locos, podemos terminar diciendo y haciendo cosas que a la larga van a causar muchos problemas. Entonces, quien tiene sabiduría y quien tiene inteligencia es una persona mesurada, moderada. Una persona que tiene mesura y que sabe realmente cómo conducirse en las relaciones que enfrenta con las personas. En el hogar, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en los negocios, en la calle. Se necesita sabiduría e inteligencia para conducir una moto. Es la realidad. Porque si no lo haces, vas a estar peleando con todos los conductores, con los taxistas, perdón por los que hay, con los señores de las busetas. Vas a estar discutiendo permanentemente con los peatones. Se necesita esto. Se necesita la guía del Señor. Miren lo que profetiza Daniel en el capítulo 12. Daniel 12. Está hablando del tiempo del fin. Y dice en el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. La Nueva Versión dice en el verso 3, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y cuando habla aquí de entendidos, está hablando de esa palabra biná, de aquellos que reciben inteligencia de parte del Señor, que tienen ese conocimiento. Pero, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene esta revelación para poder resplandecer? Y dice, a perpetua eternidad, de estar en intimidad con el Señor. El Señor quiere revelarnos tesoros escondidos de las profundidades de su corazón. El Señor quiere darnos entendimiento de tantas cosas, pero para esto necesitamos intimidad con Él, una relación cercana y profunda con Él. Si no mantenemos cerca del Señor la sabiduría y la inteligencia, no van a llegar. Porque la primera declaración que hace Isaías 11 es el Espíritu del Señor. Y para que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros, entonces nosotros tenemos que caminar cerca de Él, estar junto a Él permanentemente y cultivar una vida de devoción al Señor. De estar permanentemente a Él, junto a Él. Ahora, una damita que compartí ayer en el retiro, la escuchaba decir que hemos oído por tanto tiempo sobre la invitación a estar con el Señor. Y esa es una marca que aquí, por todos los años que tenemos como congregación, hemos hecho. Queremos en realidad que cada uno de nosotros se aliente a buscar con intensidad al Señor. Pero por más que lo hemos marcado, sin embargo muchas personas todavía no lo asumen como un desafío personal. Pasan los días, semanas, incluso hasta los años, y la persona no se determina a estar verdaderamente con Dios. Y es necesario que comprendamos que para este final de tiempo, si tú no te vuelves parte de las vírgenes sensatas, de aquellas que no solamente tienes la lámpara, sino que tomas juntamente con la lámpara aceite, vas a quedar fuera de este tiempo. Porque no vas a poder comprender el momento que Dios nos está dando. Este tiempo, amados, es un tiempo de gracia. Es un tiempo de preparación. Miren, la iglesia proféticamente en el mundo ha entrado en un periodo de adormecimiento muy grande. Producto de las preocupaciones para algunos, producto de los logros del bienestar que incluso el Señor les ha dado,
Porque cuando había aflicción, cuando había escasez, cuando faltaban los 20 centavitos para el peso, entonces, Señor, por favor, ten piedad, ayúdanos, ten misericordia, ten piedad de nosotros, Señor. Gente orando. Pero cuando vino abundancia, cuando vino provisión, cuando las cosas cambiaron, entonces el corazón también cambió, no para bien, sino para mal. Empezó a apagarse. Y por eso la profecía de Jesús en Mateo 25 es que todas cabecearon y se durmieron. Y ese fue el periodo que venía teniendo la iglesia, un sueño, una pesadez, y más con el anestésico del entretenimiento, de la disipación. El entretenimiento se volvió el más grande somnífero de la iglesia de este tiempo. Redes sociales, series, plataformas donde puedes ver una cantidad de cosas. Y ahora todas las plataformas se pelean por tener la audiencia, porque antes eran simplemente los canales normales, después empezaron muchos otros, después que antenas parabólicas, ya después que no, televisión por cable, que ya tienes 500 canales, que ahora entonces no solamente eso, sino que está Amazon, que está Disney, que está, y todas estas plataformas. Y bueno, una de las primeras en eso fue la famosa Netflix. ¿Recuerdan? Y empieza eso y entonces ya todos peleándose por la audiencia. El gran somnífero del tiempo presente se volvió el entretenimiento, la disipación. Y ya se han hecho estudios demasiado serios para mostrar que toda la gente se está volviendo adicta a la dopamina, a una dosis de dopamina. Y simplemente por eso la gente en cualquier momento saca su celular, mira cualquier cosa y vuelve y lo guarda. Y al ratico que vuelve a sentir la necesidad de la dosis personal, vuelve y se manda otra dosis de dopamina, lo saca otra vez, mira y vuelve y lo guarda. ¿Te has dado cuenta de eso? Y han estado investigando y estudiando acerca de eso, de todos los efectos. Yo no sé si ustedes vieron el documental que les envié allí a la red de comunicación, espero que lo hayan visto, donde investigaciones ya serias que se están dando en las universidades están mostrando cómo la gente está adicta a eso, se volvió adicta a su dosis personal. Ya es la dosis que, y miren, de hecho hay gente tan adicta a eso que ni siquiera estando aquí es capaz de ser librado de su adicción. Aquí en cada rato saca su celular, mira, hace slide, mira varias cosas, da like y vuelve y lo guarda. Y al rato vuelve y lo hace. O sea, ni siquiera aquí, estando un par de horas, estando acá en medio de nosotros, ni siquiera acá es capaz de ser librado de su dosis personal. Porque todo el tiempo está recibiendo una dosis, un estímulo, y la famosa dopamina está ahí presente. Ahora esto se volvió un anestésico, ¿por qué? Porque para las personas es mucho más fácil dedicarle tiempo a ese entretenimiento que a cosas serias y sobre todo que a estar verdaderamente con el Señor. Que a estar con el Señor. Y esto ha cogido desde las personas más niñas. Miren que este investigador recomienda que una persona no debería tener un smartphone antes de los 18 años. ¿Lo escuchaste ahí? Ahí está. Hace un tiempo atrás, en un artículo que sacó un funcionario de ICBF, y con todo lo permisivo que es esta entidad, también pidió lo mismo. Que a los jovencitos, por favor, no les estén dando eso. Pero los padres locos piensan que si le dan a un niño un celular, va a hacer muchas cosas en favor de él. Que se necesitan comunicarse, todavía hay acceso a esos celulares de llamar y contestar, punto. Ya, consígale una flecha a eso a su hijo. Y ya, no tiene que hacer otra cosa. Miren que las investigaciones han dicho que los niños están adictos a la pornografía desde los 9 años. 9 años. ¿Quiénes son los culpables? Los padres. Esa es la realidad.
Porque los compañeritos, que es que mi amiguito tiene, pues sí, ellos son ellos. Si se mueren, se van al infierno, hijo. Mientras que tú, ahora con Cristo en tu corazón, si el Señor viene por nosotros, nos lleva con Él. Esa es la gran diferencia. Y mientras tú estés en esta casa, las reglas las ponemos nosotros. No tus amigos, no la sociedad, no este sistema corrupto. Nosotros. ¿Estamos claros? Punto. Pero es que yo necesito saber, bueno, consígale una flecha de esas. Ya, que simplemente te comunicas con Él. Que necesitas saber dónde está o qué sé yo. No lo sé. Pero también es una mentira. Obvio, nosotros somos de la era cuaternaria, pero en esa época, ¿qué celular? Cuando yo era niño, escasamente el Viper. Y se acuerdan el BlackBerry ese que empezó, eso fue lo que salió, eso era todo. No había nada más que eso. Pero entonces, ese engaño del entretenimiento tiene la gente lejos del Señor. Lejos. Miren que el desafío que este hombre plantea ahí, que es un investigador, que plantea es no exponer a los hijos a las pantallas, ni televisor, ni tablet, nada de eso. No lo necesitan. Dice, si tú quieres desarrollar la capacidad y la creatividad de tu hijo, dale un libro. Y lee con él, estudia con él, investiga con él, comparte con él ese tipo de cosas. Espero que ustedes hayan sido juiciosos. Nosotros ahí no mandamos cosas por mandar, por rellenar. No lo hacemos. Hay gente que se fastidia con eso, pero no lo hacemos. Lo que estamos en las comunicaciones, por eso no hay acceso a todo el mundo. Es todo filtrado y los anuncios que mandamos es para bendecir el pueblo. No se molesta. Hay gente que ha conseguido trabajo a través de esto. Hay gente que es bendecida a través de esto. Porque gente dice, ay, es que mandan mucha bobada. No es bobada, con todo el respeto, no es bobada. Son cosas que puede ser que a ti no te importen, pero a otro miembro de la congregación sí. No seas egoísta, no seas perverso, por favor. Ay, que mandan mucho. Me dijo una persona que yo quiero y que es que manda mucha bobada. Yo, bobada. Para ti es bobada que queramos ofertarle un empleo a una persona. Mucha gente de la congregación ha conseguido empleo a través de esos anuncios que hemos ofertado ahí. Si una persona necesita conseguir esta semana, publicar unos coches ahí, la persona necesita unos pesos. Puede ser que ese coche, pues a ella no le sirva. Y a otra, qué estupidez mandar esto acá. Pero hay gente que lo pueda necesitar. Es bendecido una parte y otra parte. ¿Por qué el corazón del pueblo de Dios es tan necio? Yo a veces me desencanto. Tengo que ser sincero. Me desencanto. ¿Qué quieres decir, por favor? Corto. Ven acá. Médico oftalmólogo, él va a hablar de algo de lo que estamos haciendo. Qué pena, voy a interrumpir un poquito el espacio del pastor, perdón, que está diciendo cosas muy sabias al respecto de la ciencia, con respecto a lo mal que hacen las pantallas de nuestros hijos. Yo soy oftalmólogo pediatra y estoy al tanto de lo que ocurre a nivel de las pantallas en el mundo porque es parte de mi responsabilidad. Se ha visto en los estudios, como dice el pastor, que interfiere con el desarrollo cognitivo de los niños, inclusive retrasando en el lóbulo frontal la capacidad que tiene el niño de aceptar lo que le dicen. Los niños en el lóbulo lo que hacen es obedecer y aceptar lo que le dicen los padres, pero no lo hacen. Entonces eso retarda el desarrollo de los niños. En algunos países del mundo, mucho antes que nosotros, por ejemplo Francia, es el país del mundo que más control informático hace. Es la sexta potencia del mundo. A nivel de esto, hace 2 años prohibió a nivel de ley de la República por el Congreso los celulares a menores de 12 años. Esto mismo lo hizo Suecia, que también es uno de los países más cultos del mundo, en enero de este año. Esto tiene una repercusión muy grande en el desarrollo no solamente ocular, porque, por ejemplo, en este momento tenemos una epidemia y lo sufrimos a partir de la pandemia de miopía.
Tenemos muchos niños, inclusive adultos, que ni siquiera tienen la genética de la miopía, porque en las ametropías o defectos ópticos la genética es 100%. Si el padre usa gafas y la madre usa gafas, los niños van a usar gafas. Pero bueno, más de 3.900 millones de seres humanos en el año 2030, que es más de la mitad de la población del mundo, será miope. Entonces tenemos un problema a nivel de salud pública. Entonces, hablando de eso, yo personalmente en mi consulta me tomo unos minutos, 10 minutos o algo, para explicarles a los padres algo que trato de hacer muy elocuentemente. Entrará por aquí, saldrá por acá, no lo sé, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo otro, menores de 2 añitos, que yo creo que hay padres jóvenes que tienen niños menores de 2 años, ni siquiera la televisión, 0 pantallas. Esto ya es una disposición de la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica, de la de Neurología, cero televisión. Lo que son tabletas y celulares, con mayor razón, 12 años. Hay muchísimo, podría extenderme mucho y pues abusar del tiempo del pastor, pero hay muchísimas evidencias que las podría comentar con ustedes. Entonces, padres, por favor, lo que es el pastor es absolutamente sabio y tiene que ver con nuestra propia salud y con el futuro de nuestros niños. ¿De acuerdo? Perdón. El consejo está dado, ya es decisión de cada padre. ¿Estamos claros? Más comprobado espiritual, científica, físicamente. Entonces no vamos a ser necios con esto. Por favor, desarrolle la creatividad de sus hijos, lea con ellos, déles un libro, que ellos compartan esto. Por favor, si no vieron el documental, primero arrepiéntanse. Y segundo, véanlo, está ahí. Si no estás todavía en la serie de comunicaciones de nosotros, acérquese ahí a la consola y lean el dato para que por favor se pueda comunicar y tener acceso a este tipo de cosas. Es absolutamente destructivo y dañino. Y miren cómo esto, cuando un niño está frente a una pantalla, está privado. Ese niño no le da hambre, no le da ganas de ir al baño, no tiene nada, está ahí, completamente hipnotizado. Y esa ha sido la forma en la que el enemigo ha conquistado el corazón de nuestra juventud. Por eso ellos simplemente le creen más fácil a un TikToker que a la palabra de Dios. Lo dice un TikToker y ya simplemente lo creen completamente. Pero lo dice el Señor, lo dice sus padres. Ellos no van a creer y desechan lo que Dios les ha dado. Por eso se requiere que nosotros replanteemos eso. Y quizás los padres que están instruyendo equivocadamente a sus hijos, por favor hagan un alto y regresen, para que el Espíritu de Dios pueda reposar sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, y haya verdadera inteligencia. Porque lo que el Señor está declarando es: los entendidos, Daniel 12:3, resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces es en la comunión íntima con el Señor que nosotros recibimos revelación, entendimiento. Y el propósito del entendimiento no es la vanagloria. El propósito de tener conocimiento no es yo sé más que tú. Es conocer más al Dios omnipotente. Es tener revelación de quién es Él, para que el corazón esté cada vez más abierto y recibamos más de su plenitud, más de su gloria, más de su gracia, más de su bendita misericordia. Y de esa manera podamos ser un mensaje de esperanza a esta sociedad. Porque la gente seguirá caminando hacia su propia autodestrucción. Nosotros tenemos que ir en la vía opuesta. Y cada vez necesitamos tener más y más entendimiento. Miren, amados, aquí en Manizales, lamentablemente, ya se está dando un movimiento que antes lo oíamos por las noticias, pero ahora nuestros niños aquí en Manizales ya están empezando a tener terapias de hormonización. 9 años para allá.
9 años. Nuestros niños y niñas, padres en total ignorancia, en total endurecimiento, que porque su hijo, que no sabe todavía cuánto es 2 por 2, pero sí va a decidir que simplemente él quiere ser un niño, si es una niña, o quiere ser al revés, viceversa, lo contrario, lo opuesto. ¿Entiendes? ¿Cómo va a ser posible que los padres hoy se presten para eso? Y que hoy todo este sistema corrupto y perverso esté favoreciendo ese tipo de cosas. Miren que hay ya movimientos a nivel del mundo que están saliendo. Hay una chica que lidera un proceso a nivel del mundo. Hay un documental demasiado interesante. Lamentablemente está en inglés, pero de pronto lo puedes buscar con traducción. ¿Qué es una mujer? Se llama el documental. ¿Qué es una mujer? En inglés. What is a woman? ¿Y qué es lo que denuncia este hombre? Toda la estrategia que ha habido en país, sobre todo en Estados Unidos, para empezar a buscar el cambio de género en las personas, de sexo. Y hay una mujer, una jovencita que denuncia el hecho que ella a sus 16 años tuvo una crisis de identidad. Sencillamente se sintió atraída por una compañerita, pidió una cita y con una sola cita, empezó un proceso de hormonización. A los 18 años le hicieron mastectomía total e histerectomía total. Empezaron a hormonizarla. Hoy es una joven, 20 y tanto. Y él dice, ¿cómo va a ser posible que simplemente porque yo tuve una lucha a esa edad, toda la orientación que me dieron es que yo debía convertirme en un hombre? Hoy sueño, dice ella, con ser madre. No lo puedo ser. Por la decisión de personas que irresponsablemente decidieron por mí, porque yo no tenía todavía la madurez necesaria para hacerlo. Y lidera un proceso, pero ya es tarde, ya no hay nada que hacer, no hay nada que se pueda hacer en favor de ella. Y así ha estado sucediendo. Hay una denuncia del Instituto Tavistock en Inglaterra, que era uno de los promotores de este tipo de cosas. Y hay demandas de personas, porque ahora esa cosa está parada, demandas en contra de ellos y son demandas hipermillonarias. Acerca de cómo es posible que simplemente porque tuve un momento de lucha en mi identidad me digan que sí, que desde ese momento puedo empezar un tratamiento de hormonización. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Manizales, Caldas, Colombia, planeta Tierra. Sistema solar, la galaxia, Vía Láctea. Está pasando aquí en medio de nosotros. Que ya niños 9 años hormonizados. Y están empezando todo ese proceso con la anuencia de los padres. Ahora, entiendan esto que espiritualmente es delicado. Cuando Sodoma y Gomorra recibió una gran advertencia de parte de Dios en Génesis 14, y ellos no entendieron el llamado, no lo entendieron. ¿Recuerdan que se los llevaron cautivos, entre ellos a Lot? ¿Recuerdan eso? Dios de una manera sobrenatural les extendió la gracia a través de Abraham y regresaron nuevamente. Dice que no perdieron absolutamente nada, que todo lo habían recuperado. Nadie pereció, regresaron. Al poco tiempo, la maldad siguió incrementándose. Y cuando tú lees Génesis 19, te das cuenta que cuando llegaron los ángeles del Señor a ese lugar, dice la Escritura que desde el más pequeño hasta el más grande de ellos rodeó toda la casa donde estaba Lot. ¿Se acuerdan eso? Querían tener relaciones sexuales con esos ángeles que se habían personificado. Eran 2 hombres. Desde el más pequeño. Y la Escritura profetiza en los labios de Jesús que su venida sería como en los días de Lot. Entonces quiero que entiendan que el hecho de que se haya involucrado en toda esta maldad, en toda esta ideología perversa y diabólica, que se haya involucrado a nuestros niños, eso el Señor no lo va a pasar por alto.
Estamos a punto de que Dios haga cosas demasiado serias en la tierra, demasiado serias. Eso llevó al colmo la maldad y ahí el Señor intervino. Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy simplemente es un enorme desierto en el lugar más bajo de la tierra. Todo ese lugar donde está el mar muerto, todo ese lugar que otrora había sido tan fértil que llegó a ser comparado como el jardín del Edén, lo dice Génesis 13. Toda esa tierra era tan fértil, era un valle tan fértil como había sido el jardín del Edén. Hoy día no es más que un caluroso y ardiente desierto. Es una cosa terrible, amados. Entonces no podemos ignorar el llamado que el Señor nos está haciendo a plantarnos con firmeza y con determinación. Hay un movimiento latinoamericano que ha sido denominado "con mis hijos no te metas". Y eso va a tener que coger fuerza para este tiempo, amados. Que la iglesia se pare con vehemencia y por lo menos denuncie, que es nuestra parte, y no hacernos cómplices de todo ese tipo de cosas. Tenemos que estar ahí, firmes delante de la presencia del Señor. Ahorita en la siguiente legislatura, que vuelve a ponerse el 20 de julio, van a volver a pasar ese proyecto que en este último tiempo, ese que firmamos, lo van a volver a presentar, lo van a decir, porque ellos lo han insistido, han pasado 6 veces ese proyecto. Y ellos insisten, y con todo lo que hay, buscarán que eso se dé. Para que cosas como que vamos a aconsejar a un joven, un niño, es que dime por favor, ¿cómo un niño de 8 años va a tomar decisiones tan trascendentales como ese? Si un niño llega con su madre y le dice, oye, yo quiero ser un pirata, sácame un ojo. La mamá, ¿qué le va a decir a ese niño? Estás loco, hijo. Pero ¿por qué si el niño le dice, yo quiero mutilarme, quiero que cortes mi cuerpo? Porque eso no le parece loco al papá y a la mamá. ¿Por qué? ¿Sí está claro el engaño que hay? Es que yo quiero ser, ¿cómo se llamaba ese pirata que tenía un garfio en la mano que se la cortó y tenía? Garfio. Bueno, ese. Yo quiero ser como ese pirata. Córtame la mano, quiero ponerme un gancho ahí. Hijo, ¿estás loco? No me pidas que haga eso, no lo voy a hacer. Pero mutílame mi cuerpo. No quiero ser hombre, quiero ser mujer. Y eso sí no es grave. ¿Sí se dan cuenta? El engaño tan terrible que hay. Ahora, aún económicamente para una nación resulta sumamente costoso. Dice el estudio que se gasta 1.3 millones de dólares por persona, poder sostener con todos los medicamentos y la atención clínica, todo lo que esa persona que se hace una reasignación de sexo va a implicar de ahí para adelante. 1.3 millones de dólares por persona. Imagínate que eso se vuelve un problema. Entonces ya no hay que tratar otro tipo de enfermedades, pero para eso no hay problema. Miren que ahora ya no hay que poner tutela para ese tipo de cosas. Ya no hay que hacerlo. Ya simplemente la persona que quiera hacerse un cambio, lo hace y no hay problema. Ahora para que le saquen una muela a una persona, hay que poner una tutela y esperar 5 meses que le den turno. Pero para ese tipo de cosas no hay que poner tutela y esa entra derecho, como prioridad. ¿Te das cuenta hacia dónde estamos, iglesia? Por eso es necesario que tú despiertes, que seas entendido en los tiempos, que tú recibas entendimiento. Los entendidos, los que reciben inteligencia, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué necesitas? Dejar que el Señor resplandezca en tu vida para que tú puedas enseñar justicia a la multitud, para que tu vida sea un desafío y un testimonio de bendición a tu familia, a tus seres queridos, a tus vecinos, a esta generación. Pero tienes que ser una persona entendida, es decir, inteligente, que reciba discernimiento de Dios, que reciba comprensión de las cosas del Señor.
Porque insisto, el propósito del entendimiento no es vanagloria. Yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento, yo hablo hebreo, hablo arameo, hablo griego y también lenguas celestiales. No. Se trata es de tener más pasión por la presencia del Dios Todopoderoso, porque no podemos tener motivaciones equivocadas. El conocimiento que Dios nos quiere dar viene por estar junto a Él, por intimidad, por discernir las cosas, por estar junto a su presencia. Y nosotros vamos descubriendo lo que el Señor quiere que hagamos, estando verdaderamente conectados. Para un tiempo tan complicado, miremos Génesis, tan difícil como el que estaba a punto de vivir el mundo antiguo. El Señor levantó a un hombre con entendimiento, con inteligencia. Veamos Génesis capítulo 41. Verso 14. Recuerden que José está en la prisión. Ya lo habíamos entendido hace días con las enseñanzas de Ron Charles. Verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora, decirle a Faraón, Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. A Faraón, que él se creía Dios en la tierra. Por eso mandaba que lo adoraran. Y en Egipto todo era idolatría. Y era una idolatría donde él mismo era protagonista. Él buscaba que lo adoraran a él. Ahora él dice: no está en mí, es Dios, el Dios verdadero. Tú no eres Dios. Y tan no eres Dios que por eso no sabes esto. El Dios verdadero, con eso le está diciendo cosas muy firmes. ¿Te das cuenta? Una persona bajo el Espíritu de Dios, cómo tiene determinación, cómo tiene firmeza, cómo no se va a doblar frente a las presiones. Está frente al hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Él es un prisionero, acaba de salir de la cárcel. Él ni siquiera sabe qué va a acontecer con su vida. Y se para con toda la determinación frente al hombre más poderoso y le dice: tú no eres Dios. El Dios verdadero es el que dará respuesta propicia a Faraón. Lo desafía de entrada. ¿Entiendes eso? Tú no te tienes que acobardar frente a las presiones de tu jefe, de tus amigos, a la presión grupal. Tú tienes que mantenerte firme. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué es que por el protocolo? ¿Cuál protocolo? De nada. Tú vas a tener que determinar honrar al Señor por encima de lo que sea. ¿Estamos claros? ¿Qué es que mis amigos? ¿Qué es que cómo no voy a esa fiesta? ¿Qué es mi mejor amigo? ¿Qué es mi mejor amiga? Pues me importa 5. Es que cómo le vamos a hacer ese desaire. O sea, ¿te importa mucho desairar a tu amigo o a tu amiga del alma y no te importa desairar al Dios Todopoderoso? ¿Sabes que va a ser una fiesta? Y va a ser una fiesta de disfraces, va a ser una fiesta, ¿cómo se llama ahora? Con motivos y todo, y que tienes que ir disfrazado de payaso o de no sé qué. Y para no hacerle el desaire vas. ¿Y no piensas en Dios? ¿Te importa más el qué dirán? ¿Te importa más quedar bien con esa persona que frente al Dios Todopoderoso? Mira aquí a José. ¿Qué tiene que perder él? No importa. Voy a decir la verdad. Cueste lo que cueste, voy a decir la verdad. Y se paró con determinación. Se paró con firmeza frente al hombre, escúchame, más poderoso que existía en ese momento. Dios será el que dará respuesta propicia a Faraón, es lo que él está diciendo. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Los sueños de Dios quedan absolutamente grabados en el corazón de una persona. Por eso cuando Dios te va a hablar en un sueño, Dios te graba el sueño y no tienes que meterle ni quitarle. El sueño queda ahí como una película que tú viviste y te queda grabado. El sueño no se le olvidó a Faraón.
y que del río, verso 18, subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. O sea, era tan claro el sueño que estas vacas devoraron a las otras y aún siguieron siendo flacas, de la misma manera, del mismo estado anterior. Miren la claridad con la que Dios habla. Los sueños de Dios siempre son sueños claros. No es que yo veía como una nube por acá negra y veía para acá un palo y un gato y una naranja. No. Las cosas de Dios todas son hiladas, todas son acordes, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Qué será eso? No sé. No sé. Porque es que cuando Dios va a hablar, habla claramente. ¿Estamos? Si Dios te da un sueño, es un sueño claro. No son cosas que nada tienen que ver. Los sueños de Dios son claros, son hilados. Y por eso si te despiertas y tienes algo ahí, antes de que se te olvide, ¿por qué no escribes? Si crees que fue algo de parte del Señor, escríbelo para que no pierdas los detalles. Porque si lo dejas ahí en tu mente, eso va a desaparecer rápidamente. Aunque los sueños, cuando Dios quiere hablarte, se quedan ahí grabados. Pero necesitas darle valor a eso. Si tú no le das valor a lo que Dios te da, eso se te va a olvidar prontamente. Como viento, como neblina, se va a disipar. Pero si tú empiezas a darle valor, si tú empiezas a prestar atención, Dios va a hablarte, porque este es un tiempo profético. Estamos en Joel capítulo 2, verso 28. Daría sueños, daría visiones, daría profecía. Estamos en el cumplimiento de esa palabra. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Miren lo superlativo de ese adjetivo, gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, en la misma noche, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Te ha acontecido que de repente tienes un sueño, te despiertas, te sorprendes, te vuelves a dormir y sigues soñando? Es que eso es serio, préstale atención. 2 significa que es seguro de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Ese es el entendimiento. Tienes que aprender, si el Señor te da ese tipo de sueños 2 en la misma noche, préstale atención, ponte pilas. Si el Señor te está diciendo: oye, hijo, acomoda todas las cosas porque te vas a morir. Ay, Señor, ¿en serio? Sí. Ponte juicioso. Porque viene pronto. Por tanto, miren esto. Aquí está.
Primero, sabiduría de Dios. Y miren ahora la parte práctica. Cómo todo esto que Dios habla se va a poner en obra. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte, es decir, recauden la quinta parte de la tierra en Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Sabiduría de Dios y de una manera la inteligencia. Ve esto lo que vas a hacer. Nos contaba Ron Charles hace un mes largo que estuvo acá con nosotros, que en Egipto hay cosas que todavía se conservan de la época de José en este momento. Lugares que él construyó de almacenamiento, silos para guardar alimento, con sistemas de aireación impresionantes. Las cosas que Dios le permitió construir hasta el día de hoy, 3870, José fue 1876 años antes de Cristo, en el 1876. Al día de hoy, 3870 años después de eso, todavía existen. Hay memoria de lo que él hizo y hay huellas de José, que no se llama José en Egipto, por supuesto. No sé, la escritura lo llama Safnat Panea, pero no sé en egipcio eso cómo sea, cómo sonará, no lo sé. Pero allá, cuando uno detecta el nombre verdadero, José fue un héroe. Y lo consideran, obviamente no lo trazan con el pueblo hebreo, pues porque el orgullo no se los permite. Pero sí hablan de ese gran hombre que cuidó de la nación y las naciones de la tierra para esa época. La historia egipcia registra esto. Ese momento extraordinario. Ahora, miren esto, verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Miren esto. ¿En quien esté qué? El Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta que aún gente impía y perversa puede reconocer que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios? Puede ser que no comparta porque Faraón, imagínate la arrogancia y la soberbia y el engaño que tenía. Él se creía Dios en la tierra, Dios hecho hombre. Por eso buscaba que lo adoraran. En quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho sabio, que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido, otra vez, la palabra inteligencia, ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Qué dice lino finísimo en Apocalipsis 19? Que son las acciones ¿qué? Justas de los santos. Lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Lo que dice Proverbios, que cuando nosotros tenemos sabiduría, será una corona y una gargantilla, una de bendición, o sea, será evidente en medio de nosotros. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Que para momentos de tanta necesidad, de una gran hambruna espiritual, se necesitan hombres como José, mujeres. La compañía de José, que pueda traer el trigo celestial para alimentar la multitud. Que pueda tener almacenado el alimento que las naciones necesitan. Pero solamente cuando el Espíritu de Dios repose sobre tu vida.
cuando tengas la sabiduría de Dios, cuando tengas la inteligencia, solo por estar en la presencia de Dios, teniendo revelación de Él, teniendo entendimiento. Porque, amados, el propósito de tener entendimiento de la palabra es caminar hacia la santidad, hacia la pureza, hacia la integridad, hacia la rectitud, para que el plan de Dios nos pueda ser revelado y seamos una expresión de la gloria de Dios en esta tierra. Cuando Dios te da la plenitud de su espíritu, permaneces junto a Él y te hace una bendición donde quiera que estás. Imagínense qué bendición ir donde una cita con el doctor Coronel y que uno reciba ese consejo. Que ojalá los padres puedan oír eso. Los padres que van allá a sus consultas, que entiendan y que de verdad, si un hombre como este en este lugar nos está dando este consejo, que esos padres entiendan. Es una expresión de bendición. Que vayan a tu oficina y tú seas de bendición a tus compañeros, a tus jefes. Que donde tú llegues, la presencia del Espíritu de Dios esté sobre ti y tú bendigas todo lugar donde estás. Pero para eso necesitas caminar en el temor de Dios y que la unción del Espíritu de Dios esté sobre ti. Así que procura, por favor, por lo que te resta de vida en esta tierra, determinar buscar al Señor. Si hasta ahora tú no lo has escuchado, si hasta ahora tú no has entendido esto, si todavía no lo has puesto por obra, determina y dile: Señor, por tu gracia, pon en mí el querer como el hacer. Miren, uno se puede esforzar, poner celulares, alarma contra alarma y contra alarma. Puedes hacer lo que sea, pero si no hay corazón, por más alarmas, una alarma que sea un martillo que te dé en la cabeza y ni siquiera te despiertas. Una alarma que te tire un baldado de agua o que te inventes una piscina en la cama y que la alarma te voltee y te tire al agua de una. Si no tienes corazón, aprendes a dormir en la piscina. Nada funciona. Pero si empiezas a decirle: quiero amarte, quiero conocerte, produce en mí ese deseo, Señor. Hasta ahora no he sido esa persona constante en la búsqueda de tu rostro. Prodúcelo en mí, Señor. Produce en mí ese deseo, como está escrito en Filipenses. Produce en mí el querer como el hacer. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Y todos los días te despertarás 3 de la mañana. Se abrirán tus ojos. Y no tienes sueño, no tienes nada. ¿Quieres voltear como un buñuelo bien hecho para volverte a dormir? No puedes. No puedes. Y es que el Señor te está citando: hijo, conóceme, pasa tiempo conmigo. Te voy a dar sabiduría para que conquistes tu casa. Te voy a dar sabiduría para que entiendas qué es lo que está impidiendo la bendición de tu hogar. Te voy a dar sabiduría para que al estar delante de mí, toda maldición que hay en tu casa sea invalidada, hijo, hija. Pero se necesita pagar ese precio. Se necesita que en verdad nosotros determinemos poner el corazón delante de Él. Porque solamente vendrá el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, si hay temor del Señor. Si no hay temor a Dios, olvida el resto. ¿Queda claro? Vamos a estar de pie. Vamos a pedirle a Dios. No sé cómo es tu devoción con Dios. No sé cómo es tu vida privada. La Escritura dice que José fue vendido por sus hermanos, pero el Señor estaba con José. La Escritura dice que fue echado a la cárcel injustamente, pero que el Señor estaba con José. En medio de todo, José tenía comunión íntima con Dios, al punto de que un hombre perverso declaró de él: es que el Espíritu de Dios está sobre José. ¿Qué otro hombre hay para este momento? ¿Qué otro hombre hay para una situación como esta? Pues bien, tú eres ese José. Tú eres parte de la compañía de José que Dios está levantando para un momento como este. Porque hay una gran hambre. Si tú ves, hay una gran hambre. Pero se necesita tener trigo celestial, tener el pan de vida para alimentar el hambre de la multitud.
Pero tienes que tener esa sabiduría, entendimiento. Tienes que tener las estrategias, la gracia de Dios. Tienes que despertar. Tienes que pedirle a Dios: Señor, por favor, despiértame. Yo quiero amarte. De verdad quiero amarte, Señor. Y cuando a las 3 de la mañana te despiertes, no pretendas volverte a dormir. Pero es que mañana tengo muchos compromisos. Y es que Dios no lo sabe. Deja de sacar excusas. Deja de pensar otra, no, que mañana tengo muchas reuniones, tengo muchas responsabilidades. Y es que tú le estás dando información que Dios no conoce. Dios lo sabe todo. Y ese día podría ser el día mejor para tu vida. Anoche subimos de allá al retiro casi un poquito más de la medianoche. Y dije: Padre, estoy fundido. Si tú no me das fuerza, mañana voy a estar molido allá. Porque estuvimos ministrando, fue muy bonito anoche con las damitas allá. Pero mira, es el Señor. Y en vez de, bueno, voy a dormir hasta las 6 de la mañana siquiera. ¿Tú crees? No, no es posible. Porque yo le dije: bueno, lo que tú quieras. Porque anoche le dije: bueno, déjame dormir siquiera hasta las 6, yo me levanto. Haciendo negocio con Dios. Es tarde, estoy cansado. ¿Pero qué dice Él? Tu descanso, hijo, soy yo. Y cuando tú estás en mi presencia, todo va a funcionar. Entonces no importa a qué horas tú te despiertes, no importa. Cuando pasas tiempo con Él, recibes renovación, recibes gozo, recibes paz, recibes entendimiento, recibes luz. Y nada es más hermoso que estar en su presencia. ¿Cuántas veces nos hemos perdido cosas fantásticas solo por la pereza, por el sueño, por pretender engañar a Dios? Si te despiertas a la medianoche, aunque sea por sospecha, levántate. ¿Qué tal que el Señor me quiera hablar? ¿Qué tal que el Señor me quiera dar un abrazo esta noche? ¿Qué tal que el Señor quiera decirme algo? Aquí estoy, por sospecha. Yo muchas veces hago eso, por sospecha, no sé. Llevo media hora dormido y me despierto otra vez. Digo: no sé, ¿tú qué quieres? Aquí estoy otra vez, no sé. No sé qué quieres. Te necesito, Señor. Cuando hay esa hambre permanente en tu corazón, ese deseo por su presencia, Él te visita, Él te llena. No importa tus días, no importa tus ocupaciones, pasa tiempo con Dios. Tú necesitas tener alimento para el hambre de ahora. La gente tiene hambre, por eso está tan loca, oyendo tantas estupideces de esta tierra, escuchando tantas ridiculeces y tantas mentiras. Cuando hay un trigo verdadero, cuando hay pan bajado del cielo, la gente va a querer ese pan calentico que se hornea en su presencia, ese pan que alimenta y sacia el hambre de esta generación. Padre, yo ruego, Señor, que en tu gracia traigas una pasión fresca a cada uno de nuestros corazones. Los que tienen un deseo por ti, Señor, que ese deseo aumente, Padre, aumente, Señor. Ayúdanos como padres a oír el consejo, y en esta mañana el consejo sabio de una persona que sabe lo que está diciendo, Señor. Por tu gracia, Padre, ayúdanos, oh Dios de la gloria, a tener un deseo ferviente y permanente y constante por tu presencia, por estar contigo, Señor amado. En tu gracia apasionanos, Señor, porque solamente, bendito Dios, la sabiduría y la inteligencia vendrán como consecuencia de estar contigo, para guiar nuestros hijos, para guiar nuestros nietos. Mujer, si tú ya eres abuela, tienes una gran responsabilidad. Si tú eres abuelo, tienes gran responsabilidad para bendecir tu generación, para que el poder de Dios repose sobre ti. Dile: Señor, despiértame. Avívame, Señor, avívame, para que yo tome sabias decisiones, para que lo haga lo correcto delante de ti, para que yo bendiga mi casa, para que yo bendiga mi generación, para que bendiga mis empleados, mis colaboradores, para que yo bendiga esta generación tan necesitada de ti. Señor, úngeme con el poder del Espíritu, de tal manera que aun gente impía como Faraón pueda reconocer que en mí, bendito Dios, está el Espíritu de Dios, que en mí está el poder
poder tuyo, Señor Dios y Rey de gloria. Despiértanos, Señor, despiértanos. Despiértanos con sabiduría, despiértanos con inteligencia, con temor del Señor, Padre de gloria. Que nosotros podamos ser parte, Señor, bendito Dios, de la manifestación de tu amor para esta ciudad, para este departamento, Señor. Úngenos con poder, úngenos con sabiduría, Padre. Úngenos, oh Dios de los cielos, para que nosotros entendamos tu voluntad, para que en el secreto nos reveles lo que debemos hacer, Padre de gloria, y podamos vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Despiértanos, oh Dios, los que están cansados, los que están fatigados, agobiados por los problemas, por las dificultades, por las debilidades. Fortalécelos en esta hora. Los que se sienten ya cansados, Padre, renueva sus fuerzas, vigorízalos, Señor. Oh Dios, aquellos que se sienten fatigados, Padre, renueva sus fuerzas, renueva su entrega, renueva la frescura del Espíritu en sus corazones, Padre de gloria. Aquellos que se sienten desorientados, que les cuesta tomar decisiones, Señor, hoy te pido que la unción de tu Espíritu venga sobre ellos y los haga, Señor, bendecidos, oh Dios de gloria, con sabiduría, con gracia, con revelación, Padre celestial. Que la bendición del Padre esté sobre cada uno de estos hombres, sobre estas mujeres, sobre estos jovencitos y jovencitas, sobre los niños y las niñas, Padre de gloria. Que tu bendición repose sobre todos nosotros, Dios y Rey omnipotente. Cúbrenos, Señor amado, y ayúdanos a experimentar el poder de tu gloria en medio de nosotros, Señor. Aquí estamos porque queremos recibir inteligencia, queremos recibir sabiduría, porque lo que impartes es de ti mismo, Señor. Cuando nos das algo, no nos das algo ajeno a tu naturaleza, nos das es de ti mismo, Señor. Imparte de tu presencia sobre nosotros para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Y como esos hombres y mujeres que tenemos respeto por ti, por tu palabra, Dios omnipotente, te rogamos que nos aceptes como ofrendas ante ti. Toma tu ofrenda en tu mano derecha y con toda la gratitud en tu corazón vas a ponerla delante de Dios. Todo cuanto tienes viene de su mano, y de lo que recibes de Él es que tú presentas, Padre. Tú nos das para honrar tu nombre. Y es lo que hoy queremos hacer, bendito Dios de gloria. Acéptanos como una expresión genuina de honra, de respeto y de reverencia delante de ti, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro.